12:21 de la tarde, estás en Estación Central de Radio USACH. Oye, y se abrió el debate, lo que conversamos al inicio, Lucía, sobre la posibilidad de postergar la elección de abril por la situación sanitaria. Este lunes habló el exministro de Salud, Jaime Mañalich, quien finalmente abrió este debate a una posible postergación de las elecciones fijadas para este 10 y 11 de abril. Isquia Siches, la presidenta del Colegio Médico, insistió en que la fecha de los comicios debe estar en evaluación semana a semana. Estamos en contacto ya con Mario Herrera, él es académico de la Escuela de Ciencias Políticas y Administración de la Universidad de Talca. ¿Cómo le va, Mario? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantado, profesor. Bueno, primero preguntarle sobre su opinión de la posibilidad de cambiar la fecha por el tema de la pandemia, de la alta cantidad de contagios. ¿Es factible o no? Sí, desde un punto de vista quizás más sanitario, es factible en términos de que precisamente es una decisión que ya se tomó con anterioridad, con mayor anticipación, eso sí, y que efectivamente se hizo. O sea, de que se puede hacer, se puede hacer. El tema es que involucra también ciertos temas logísticos para el servicio electoral y ciertas fechas que son importantes que están condicionadas por la Constitución. La fecha, por ejemplo, de la propaganda electoral que estamos viendo todos los días, tendríamos que pensar qué vamos a hacer. Si es que corremos la elección un mes, alargamos la propaganda, la trasladamos simplemente, se suspende, cómo se manejan esos tiempos que también son relevantes, que son tiempos electorales. Lo mismo con el proceso que viene después. Después vamos a tener primarias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a alargar esta elección hasta las primarias. ¿Vamos a votar por 5 papeletas en esta oportunidad? Exacto. Tenemos un año que está muy cargado de elecciones, por lo tanto, atrasarlas un mes, atrasarlas 2 meses ya es significativo, y los tiempos de la pandemia no conversan necesariamente con los tiempos electorales. No, pero de todas maneras, mira, voy a seguir un poco el hilo de que asistes respecto del tema de suspenderlo no sanitariamente. Ella señalaba que más que concentrarnos en la discusión de suspenderlo o no, lo importante era que el gobierno hiciera todo lo posible por bajar los índices de contagio, más que estar pensando en postergarlo. Y salvo que, decía ella, que hubiera una saturación total de las camas críticas, entonces se debiera suspender, aunque no hay proceso electoral en el mundo que haya demostrado que después de él se produce un alza de contagio, como si pasa con las vacaciones, con la Navidad, en fin, con esos eventos que efectivamente después registran alzas en todas partes del mundo. Ahora, poniendo esto sobre la mesa, más que lo operativo que el CERVEL tuviera que resolver, yo quiero saber en términos políticos, ¿qué significaría ese retroceso? ¿Incidiría, por ejemplo, en la participación, en el resultado, en la disposición que tienen las personas a participar? Sí, lo que muestra la experiencia en general es que la participación electoral es una decisión que la gente toma, y que cuando ya la tiene tomada, independiente de que haya pandemia, de que haya propaganda, independiente de lo que haya, la persona que ya tiene decidido ir a votar, sobre todo en contextos de voto voluntario, va a ir a votar de igual forma. Sobre todo en un país como Chile, que ya lo vimos en el caso del plebiscito, que se tomaron las medidas sanitarias correspondientes, que en ese sentido la coordinación entre el servicio electoral y el ejército, que es el que cuida los locales de votación, fue adecuada. Hubo grandes filas a pesar de tener un escenario de alta participación electoral para el contexto chileno, y aún así funcionó bien. Por lo tanto, yo en ese sentido pienso que el contexto sanitario evidentemente tiene que mandar sobre cualquier otra decisión, por supuesto, pero en términos de participación electoral, y lo que observamos también en el mundo, es que no necesariamente tiene influencia. Ahora, sí se podrían utilizar ciertas herramientas para poder mejorar la participación electoral en un contexto sanitario difícil, como por ejemplo el voto adelantado, el voto por correo, y otras opciones que se han adoptado en otros países precisamente para evitar aglomeraciones. Mario, ¿usted cree que esta es buena idea, esta división en 2 días de la votación que, bueno, finalmente se legisló en el Congreso y que ya se va a aplicar por primera vez acá en Chile? Sí, es buena idea de la forma en la que se hizo, porque la otra opción que había era separar las elecciones, separar, por ejemplo, un día de elecciones de elecciones municipales y el otro día de la elección de convencionales, y eso evidentemente tenía un efecto político detrás. La participación en las elecciones municipales siempre es mucho más baja que en las elecciones nacionales. Pero tal cual como está planteado, y sobre todo considerando la cantidad de papeletas y la cantidad de candidatos que hay, el tiempo en el que la persona va a estar dentro de la Cámara Secreta emitiendo su sufragio, va a ser un tiempo largo. O sea, van a ser muchos más minutos de los que fueron en el plebiscito, si es que lo consideramos como antecedente. Entonces, sí, es una buena idea en la medida en que la gente también se distribuya dentro de los 2 días, que no se aglomeren el primero o que no se aglomeren el segundo. Usted decía, Mario, hace un rato que para el plebiscito hubo una buena coordinación entre el CERVEL y las Fuerzas Armadas. Hay cierto
hartas voces que se han levantado a cuestionar la legitimidad de un proceso en 2 días, si es que van a ser las Fuerzas Armadas las encargadas de custodiar las urnas. Esa duda, esa sospecha, en el contexto del ejercicio democrático del voto y la historia de participación electoral en Chile, ¿es una duda que tenga algún sustento? ¿Qué diría usted, qué le diría también usted a esa gente? A mí por lo menos no me parece una duda razonable. En Chile tenemos una tradición en términos electorales desde el año 90 en la que existe transparencia en los procesos, que el CERVEL administra muy bien además el proceso electoral. En ese sentido yo no pensaría en teorías, me parece que son teorías más de carácter conspirativo, ese tipo de cosas. Eso pasa en otros países, sí es cierto, pasa en la realidad también latinoamericana, pero en el caso chileno nunca hemos observado algo así y no tendría por qué ocurrir ahora tampoco. Las Fuerzas Armadas son no beligerantes y eso es parte de sus principios. Entonces yo no veo más tranquilidad en el hecho de que ellos de que custodien las urnas a que no lo hagan. Mario, perdón, igual, claro, yo quiero, poner las cosas en su contexto. Y el contexto de las Fuerzas Armadas en Chile, cuando usted dice las Fuerzas Armadas son no beligerantes, que bueno, los carabineros son no deliberantes, y ya vemos, digamos, la sola definición en sí misma no nos tendría por qué dejar tranquilos. Pero yo creo que si usted nos contara cuál es el contexto de la participación de las Fuerzas Armadas en los procesos electorales en nuestro país, quizás ahí sí podríamos entrar a acordar que efectivamente ha sido una participación ejemplar quizás en los anteriores procesos. Sí, no, por supuesto, ahí precisar, y efectivamente tienes razón, yo me refiero específicamente a las jornadas electorales independientes de todo lo que pase en el resto del año. En las jornadas electorales, la función que tienen las Fuerzas Armadas es de custodiar los locales de votación. Todo lo que pase del local de votación hacia afuera es responsabilidad de Carabineros, todo lo que pase del local de votación hacia adentro es responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido, dentro del proyecto de ley, lo que está es precisamente que son las Fuerzas Armadas las encargadas de custodiar las urnas donde van a estar los votos durante la noche del primer día y hacia el siguiente. Ese es un rol completamente limitado en ese sentido. Estamos conversando con Mario Herrera, académico de la Escuela de Ciencia Política y Administración de la Universidad de Talca. Estamos nosotros acá en el Centro de Estudios de Posgrados y Educación Continua, CEPEC, de la Universidad de Santiago. Mario, con Lucía conversamos hace un ratito que no hemos visto, no existe una campaña informativa por parte del Ejecutivo para incentivar el voto el 10 y 11 de abril, ni tampoco las medidas de seguridad, ni tampoco el convocar a los ciudadanos a participar. ¿Tiene esa misma impresión usted? ¿Y por qué? Y si es así, ¿por qué cree que sucede? Sí, yo creo que independiente de algunos avisos que se han dado por radio, efectivamente sí ha faltado más publicidad en torno al tema de las elecciones, sobre todo además porque en términos de, si quieres verlo así como educación electoral, va a ser una elección muy compleja, son muchos candidatos dando vueltas, explicar bien cuáles van a ser, por ejemplo, qué es lo que se está votando, por qué se vota, cuántos candidatos se votan. Claro. Muchas veces nosotros pensamos que el votante es un votante ilustrado y no necesariamente es así. O sea, saber que, por ejemplo, se vota por un solo candidato convencional, que se vota por un solo candidato gobernador, qué es lo que va a pasar con esos candidatos, que hay una segunda vuelta, por ejemplo, de gobernadores regionales. Cómo se eligen, todo ese tipo de cuestiones que no solamente son de estimular la participación electoral, sino que son también parte de explicar el proceso. Y eso es muy necesario. Es necesario que la gente entienda que no solamente está votando por un candidato, sino que las repercusiones que tiene votar por ese candidato. Que, por ejemplo, votar por un candidato que pertenece a un partido no solamente está beneficiando a ese partido, o sea, no solamente está beneficiando a ese candidato, sino que también al partido, que pueden terminar votando por un candidato y en realidad estar apoyando a otro que resulta electo. Todo ese tipo de cuestiones que son propias de más de educación cívica son muy necesarias y yo ahí coincido plenamente con ustedes que estamos un poco al debe. De todas maneras, es importante hablar de si este proceso es igual de importante o no, y perdón que repita la palabra, es igual de fundamental para el país que el apruebo o el rechazo, que el plebiscito de apruebo o rechazo, porque pese a que fue una participación de un 50% de la población que podía efectivamente participar en el plebiscito, es de unas participaciones más altas que hemos tenido el último tiempo, las últimas décadas en realidad, en Chile. Pero mucha gente considera que bastaba con votar apruebo y en este proceso no quiere participar porque cree que no va a cambiar nada. Es una lógica que uno pudiera encontrarle quizás algún asidero
en la forma en la que se están eligiendo los constituyentes también, en la participación de los partidos políticos en ese proceso. ¿Puede ser que ahí haya alguna respuesta que nos permita entender por qué para personas que fue importante votar a prueba, por ejemplo, para que se cambie la Constitución, hoy no es tan importante ir a votar? ¿Cuán relevante es la posibilidad de generar cambios a través del voto que se produzca en abril? Sí, yo diría que la participación en esta elección es casi tan relevante como la elección del plebiscito. Parte de los acuerdos que se generaron cuando se inició este proceso es esta famosa idea de los 2/3, que al final opera solamente para la definición de los reglamentos al interior de la Convención Constitucional. Por lo tanto, no es indiferente quién gane, no es indiferente cómo se tomen esos acuerdos iniciales que son los que van a regular el proceso hacia adelante. Te lo planteo de una forma quizá un poco distinta, pero con la participación electoral de las elecciones municipales no basta para repetir el mismo escenario del 50%. La participación electoral en las elecciones municipales siempre es considerablemente más baja. Ahí se produce una paradoja. Los personajes políticos mejores evaluados son los alcaldes precisamente, y son los que menos llevan gente a votar. Entonces, esa participación electoral, si queremos volver a repetir un escenario del 50%, no es suficiente. Necesitamos que la gente también se entusiasme con los convencionales y que vea que en realidad ahí lo que vamos a ver si realmente este aumento de la oferta contribuye también a generar mayor participación, si la gente al tener más opciones se entusiasma más con los procesos electorales. Pero concretamente, ¿es posible cambiar Chile a partir de la elección de abril? ¿Qué es lo que te dice la gente? No va a cambiar nada. ¿Para qué va a participar si no va a cambiar nada? ¿Pueden cambiar cosas? Sí, pueden cambiar cosas, pero la Convención Constitucional, evidentemente, por ese acuerdo, tiene ciertas cuestiones a las que está amarrada, que son cuestiones también de derecho básico, y además, evidentemente se va a hacer cargo también de la tradición constitucional chilena. Ahora, este sistema electoral lo que precisamente permite es de que se incluyan la mayor cantidad de candidatos posibles, que el porcentaje de votos sea lo más parecido al porcentaje de escaños. Entonces, en ese sentido, sí, si es que precisamente esas fuerzas que son minoritarias en este momento, en términos electorales, se transforman en minorías significativas, van a tener representación y efectivamente se van a hacer cambios. La única forma de hacerlo es ir a votar. Mario, el tema del lobby va a estar muy presente en la Convención Constitucional. Ahí me imagino que empresas, organizaciones de derechos humanos, bueno, todos van a tratar de ir y tratar de influir también en la redacción de la nueva Constitución. ¿Basta con la ley del lobby o habría que ponerle un poco más de atención a lo que vaya a suceder ahí? Sí, mira, yo voy a decir algo que quizás es un poco impopular, pero el lobby o la gestión de intereses hasta cierto punto tiene un lado que no es necesariamente negativo. Muchas veces pensamos en esta lógica de la empresa que llega con la minuta y que después ha pasado efectivamente que el diputado después lee la minuta o copia y pega el artículo, claro. Pero también el lobby tiene un lado, o la gestión de intereses tiene un lado que es positivo. Cuando una organización social, por ejemplo, va a plantearle a un diputado, que en este caso sería un convencional, sus inquietudes, sus propuestas, es una forma también de generar inclusión y participación política. Entonces, tiene como este lado que es negativo, pero también tiene un lado positivo. Lo importante en el lobby no está en que exista, está en la transparencia que exista en los procesos y en las conversaciones que existen detrás. Y en ese sentido, la legislación chilena, si bien fue un avance en términos considerables a lo que teníamos anteriormente, que era prácticamente nada, todavía faltan ciertos detalles, como por ejemplo el tema de las reuniones informales que se producen, el tema de los registros, que es casi tan importante como que exista el registro, es casi tan importante como lo que se conversa dentro de la reunión. Esas son cosas que todavía están un poco al debe, pero la gestión de intereses o el lobby per se no necesariamente es dañino para la democracia. Muchas gracias, Mario Herrera, académico de la Escuela de Ciencia Política y Administración de la Universidad de Talca. Nos permitiste extendernos en algunas otras dudas que además van a ser preguntas que nos vamos a estar haciendo antes y después de las elecciones, para que efectivamente, al menos desde Radio USACH, y eso es nuestro interés también como Universidad de Santiago, el mismo rector Solesi lo ha dicho, hacer lo más participativo posible y lo más informado posible el proceso. Y la mirada crítica de personas expertas como tú en esto es fundamental para que la audiencia también se haga nuevas ideas también, y no sé qué, solamente con aquellas como frases, formas que rondan y que terminan muchas veces decepcionando la participación o disminuyendo la participación, cuando precisamente lo que necesitamos para que las cosas cambien, como tú bien decías, Mario, es que la gente participe. Un abrazo, muchas gracias. Chao, Mario. Muchas gracias a ustedes. Chao.
Ahí estaba el profesor Mario Herrera, académico de la Escuela de Ciencia Política y Administración de la Universidad de Talca, conversando con nosotros. Muy relevante y muy interesante lo que nos comentaba. Un punto de vista que tenemos que tener presente en lo que se nos viene el 10 y 11 de abril, Lucía. Sí, y bueno, nada, decir nomás que efectivamente hay concordancia respecto de que en una de esas es posible que nos encontremos frente a un escenario de cambio de las fechas, pero hoy, por mientras, lo fundamental es que las personas estén informadas y con ciertos grados de certeza respecto de lo que va a suceder y de la posibilidad de efectivamente realizar este proceso ordenadamente, transparentemente, independiente de que se cambie la fórmula tradicional en Chile de votación en un día a 2 días. Exactamente.